permíteme contarte acerca del pensamiento del liderazgo para el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el título: el mayor cumplido para un líder es que otros líderes le sigan. Hablando de la ley del respeto. El mayor cumplido para un líder es que otros líderes le sigan. Y vamos a colocar un texto para a partir de allí comenzar a construir ese mensaje de esta mañana. Y es en Jueces capítulo 4, versículo 14 al 15, y dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tu mano. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sisara y todos sus carros y a todo su ejército. Interesante. Por eso nuestro tema el día de hoy es que el mayor cumplido para un líder es que otros líderes le sigan. Mira cómo este general siguió la disposición que Débora tuvo hacia él y siguió todo aquello que ella le estaba encomendando de parte de Dios. Permíteme contarte algo aquí, ¿no? Basado en esta ley del respeto. Vamos a traer en esta mañana al autor al autor del libro de las cualidades que debe tener un líder, ¿sí? A John Maxwell. Pero antes de hablar un poco de él, permíteme decirte que cuando yo inicié el ministerio, tenía 26 años de edad cuando inicié el pastorado. Yo era joven, vehemente, hasta algo impetuoso, qué sé yo. Sí, uno en su juventud, tú sabes, uno quiere comerse al mundo, siente todas las fuerzas, qué sé yo. En fin, así comencé mi ministerio, así comencé el liderazgo que Dios me entregó. Y déjame confesarte algo en esta mañana, que uno de los deseos más ardientes que yo tenía en mi corazón era caerle bien a las personas. Yo quería caerle bien a todos. No era una situación fácil. Era difícil comenzar todo un ministerio, todo un desarrollo de ministerio pastoral en Casa de Vida, donde yo creo que en otras ocasiones le he dicho aquí, la mayoría de la gente era gente adulta que doblaba mi edad, gente pensionada, y yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a hablarle a esta gente si yo soy tan joven? Así que por un momento quería caerle bien, quería fortalecer la iglesia, quería unificar. Eran momentos difíciles que también estaba pasando la iglesia para ese entonces. Así que durante mis primeros años de ministerio, casi todo lo que hice fue motivado por alcanzar esa meta. Y mi meta era agradar a la gente, que la gente estuviera a mi lado, que la gente se sintiera bien, inspirar confianza en la gente. Y creo que en ese ejercicio, de alguna manera, en ese afán también me equivoqué. Tuve grandes equivocaciones allí. En ese ejercicio, en esa dinámica de querer que la gente, de quererle caer bien a la gente, termina uno a veces tomando unas decisiones equívocas. Y por eso quiero en esta mañana citar una experiencia que escuché y que he visto escribir a John Maxwell, ¿sí? Leí de John Maxwell. Yo creo que a través de esto Dios también trató conmigo, de la experiencia y de haber escrito sobre, y de haber leído este escrito. Dice John Maxwell, y cuenta él, que él visitaba a un hombre en el hospital en algún momento. Y este hombre era hermano de una mujer de la iglesia que él pastoreaba. Y durante una semana cada día dice que él conversaba acerca del equipo de béisbol de los Reds de Cincinnati con aquel hombre. El libro lo visitaba, pero que su charla y toda su visita giraba en torno a este diálogo acerca de el deporte tan querido en Estados Unidos, del béisbol y de los Reds de Cincinnati. Y otros temas quizás se tocaban allí y se abordaban sin importancia, cuenta Maxwell. En ese entonces, dice Maxwell que él era un muchacho que estaba comenzando el ministerio y le gustaba conversar con aquel hombre. Él llegó a pensar que él le agradaba realmente al hombre o le había caído bien a aquel hombre. Un día, a pocas horas después de que Maxwell hace su visita, aquel hombre recibe una llamada en la cual le avisaban que aquel hombre que él había visitado durante aquella semana había muerto. Dice que a partir de aquel entonces, Maxwell empezó a comprender que aquel hombre se había ido a la tumba sin que él, durante todas sus largas conversaciones que tuvo con él en el hospital, le hubiese hablado a aquel muchacho
acerca de su fe, o aquel muchacho hubiese escuchado acerca del precioso don de la salvación, del evangelio, de lo que es la vida eterna. No se tomó un tiempo para hablar con él, sino que en su afán de caerle bien, pues hablaba de los temas que le importaba a aquel muchacho. Y yo creo que a veces nos ha pasado, y particularmente en algún momento creo que también me pasó lo mismo. Por eso quiero traer esta historia a colación, porque me parece estar describiendo también un momento de mi vida. Así que dice John Maxwell que en ese momento se sintió devastado, ¿sí? Se había preocupado más por la opinión sobre sí mismo que la condición del alma de aquel hombre. Tenía más preocupación por lo que él, por cómo quedar delante de la gente, de cómo verse bien delante de los demás, que por la condición que estaba viviendo este hombre, y que la verdadera necesidad que tenía este hombre, que era una necesidad de conocer a Jesús. Date cuenta entonces cómo llegamos a esta situación, cómo llegamos a caer en tan gran problema cuando esta persona parte y cuando uno como líder solamente se ha enfocado de pronto en verse bien ante los demás y no preocuparse genuinamente por los problemas de nosotros. Dice Maxwell que durante meses luchó con ese recuerdo de su indiferencia por aquel hombre, y fue uno de los puntos más bajos de su vida, dice Maxwell, que fue uno de los puntos más difíciles de él. O sea, en un momento, dice, yo visitaba a este hombre, pero en vez de verlo que estaba postrado en una cama y quizás se acercaba estaba ya en el ocaso de su vida, acercándose a sus últimas horas, se preocupó más por cómo se veía él, o cómo el hombre podía verlo a él, o si podía caerle bien al hombre. Y esto dice que le quebrantó grandemente su vida. Pero dice que en algún momento tuvo una segunda oportunidad de tratar con este caso, y Dios pudo trabajar con su corazón de alguna manera, de tal forma. Yo creo que Dios nos permite segundas oportunidades, y creo que en el liderazgo de pronto a alguno nos haya pasado esto de alguna manera. Tomamos mucho tiempo en hablar con la gente de muchas cosas, pero las cosas que son eternas, que son duraderas, o el interés genuino por la persona, creo que a veces no está, y debe de estar allí. Creo que todo líder se debe a la gente con quien trabaja. Todo líder se debe debiese de tener un interés genuino por la gente a quien le sirve. No es servirse de la gente, es servirle a la gente. Y eso creo que es el mayor éxito que puede tener un líder, y por allí encontrar mucho respeto. Así que ese incidente de Maxwell cambió su vida para siempre, y decidió que de ahí en adelante se iba a dedicar a lo que es verdaderamente importante. Esto ocurrió también en el caso de Débora. Y yo creo que, y hablando del caso de Débora, debe de ser la misión de Dios, y esa misión de Dios debe de convertirse en la misión para nuestra vida. No tanto cómo nos vemos, sino cómo se ve la misión de Dios, cómo llevamos la misión de Dios. A veces estamos tratando de quedar bien entre la gente. Si tú lideras jóvenes, quieres quedar bien entre tu juventud, quieres parecer exitoso, divertido, juguetón, muy amable, qué sé yo. Pero aquí lo importante es la misión de Dios. El esfuerzo aquí debe de ser cómo queda la misión de Dios, y que esa misión de Dios se convierta en nuestra misión. Y que la misión de Dios tiene que ver con amar a la gente, con servirle a la gente. Entonces, esa debe de ser nuestra misión como líder en todo instante, para lo cual yo creo que uno debe dedicar toda la vida. ¿Toda la vida qué? A la edificación del reino de Dios. No solamente a nuestra reputación, como lo ve. Yo creo que si estamos dedicados, enfocados y bien concentrados en hacer la misión de Dios, en trabajar en la misión de Dios, eso hablará más adelante de tu propia reputación. Así que cuando uno toma esa decisión, Dios quizás nos deja en claro. Tomamos la decisión de servir a Dios, de incursionar en el liderazgo. Dios nos deja en claro que nuestra misión particular no es ser reconocido por otros. Y hay gente que está aquí a veces por el reconocimiento. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos seguidores me oyen? Aquí lo importante es cuánto valor podemos darle a través, en este caso, de un Facebook Live, a la gente que nos escucha. ¿Cuánto pueden ellos recibir? ¿Cuánto pueden recibir de la esencia del líder que está aquí? Yo creo que ese es el punto, levantar líderes para la causa del reino. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor trabajo. ¿Cuántos líderes hemos podido levantar en el 2020? ¿Cuántos líderes estamos dispuestos a levantar para la obra del reino?
y es alinearse con las prioridades de Dios para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, qué bueno que podamos alinearnos con esas prioridades de Dios para nosotros. La vida entonces, cuando llegamos a ese punto, la vida se convierte en un viaje increíble, en un viaje en que los demás quieren acompañarte. Ahora, cuando un líder te sigue, esto comienza a dar un cambio en tu vida. Yo creo que esa es una de las cimas que pudo tener Débora, y es como Barak le seguía a ella, y fue el texto bíblico que vimos al inicio. Este hombre pudo seguirle a ella. Y pudo seguirle porque había un interés genuino por la persona. Y porque ella estaba interesada realmente en la misión de Dios para el pueblo. Así que uno descubre con el tiempo que siempre que un líder se humilla delante de Dios, cuando un líder se humilla delante de Dios y hace esta clase de ajuste, viene el respeto de otros líderes porque empiezan a creerle de una manera positiva. Ojo con esto. El respeto de otros hacia uno o hacia la persona empieza a venir cuando una persona se humilla delante de Dios y ajusta el plan al plan de Dios. ¿Sí? Mi plan no es mi plan, es el plan de Dios, es la visión de Dios. El respeto viene. Entonces, y crece el respeto poderosamente. John Maxwell escribe en su libro acerca de un pastor que le envían una carta en el ministerio y dice que a él le envían una carta y le enviaron una carta a algunos de los líderes, a este pastor, que trabajaba con él. Y quiero tomar unos apuntes de esta carta para que miremos unos detalles interesantes. Y se convierte en una maravillosa ilustración del tipo de impacto que un líder puede hacer cuando desarrolla líderes y gana el respeto de la gente. Ojo con esto. Y creo que ayer lo hablaba. El impacto que un líder puede tener cuando desarrolla líderes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo creo que es más impacto cuando usted trabaja. Hoy la gente no quiere desarrollar a otros porque se queda con mi puesto. Y si en el área laboral, más todavía se queda con lo mío. Entonces y como hay un dicho popular por ahí que dice que el que da lo que tiene a pedir se queda. Un dicho malo y equivocado. Yo creo que no está bien. El que da lo que tiene conforme a la escritura multiplica. El que da lo que tiene según la escritura tiene abundancia. Porque siembra, hay una ley de siembra y hay una ley de cosecha. Pero esta carta, volviendo a la carta que recibe este joven pastor, dice aquel hombre que le escribe la carta, le dice, pastor, mire, yo tenía que escribirle y tenía que agradecerle por el sermón que usted ha modelado para mí en los años recientes. Una cosa es el sermón que ha predicado y otra cosa es el sermón que ha modelado. Este hombre era un sermón andante. Su vida era un propio sermón. Me gusta, algo parecido a lo de San Francisco de Asís. Dice que una vez le dijo a unos discípulos allí que tenía, le dijo que salieran a predicar. Así que salieron, dieron vuelta al pueblo, caminaron por la plaza, caminaron por allí y regresaron y le dijeron a ellos, oye, pero ¿cuándo vamos a predicar? Y él dijo, ya predicamos. Y dijo, ¿pero cómo que ya predicamos? Sí, con nuestra conducta, con nuestra acción. La gente observa, la gente ve y eso deja un tremendo mensaje que grita más fuerte que las palabras del líder. Así que este hombre le escribió y le dijo que tenía que escribirle para agradecerle por el sermón que este pastor había modelado para él en los años recientes. Y pudo escribirle con una sola palabra lo que él pensaba del pastor. Y esa palabra dice es respeto. Dice cuando decía aquel hombre en la carta al pastor, decía, cuando reflexiono sobre su liderazgo, veo muchos ejemplos de cómo usted se ha ganado el respeto de nuestro personal y también de nuestra congregación. Y empieza enumerando y dice, primero, lo he observado dirigirse al grupo pastoral por muchos años con suma integridad. Además de eso, le vi mover a 2 miembros del equipo pastoral que era necesario despedir. Y luego de haber hecho aquella movida, usted tuvo que enfrentar ciertas críticas en su vida de los laicos que estaban en desacuerdo por la decisión que había tomado, pero que a pesar de que usted había tenido que remover a aquellos miembros del equipo pastoral que mostraban algunas actitudes que eran destructivas en la conducta y de pronto algo inmoral, dice que aquel pastor nunca defendió su causa en cuanto a la decisión, sacando los trapos sucios al sol como para quedar bien, mira, es que lo hice por esto y esto, de ninguna manera, sino que dice que usted escuchó y le pidió a la gente que simplemente
le tuvieran confianza. Después, cuando hizo lo obvio, y fue que la gente se dio cuenta de que aquel pastor tenía la razón, todos vieron la sabiduría y la decisión que había tomado aquel pastor. Dice, pero usted nunca dijo, yo se lo dije, yo tenía la razón. Sus acciones se defendieron por sí solas. Interesante este sermón ataque. El segundo punto que le narran aquella carta fue, le he visto amar a la gente difícil mientras dirigía. Y estoy maravillado, dice, de que usted siga abrazando a las personas que lo critican y personas que lo acuchillan por la espalda. Recuerdo una vez, dice él, que leyó una carta de 7 páginas que lo acusaban de todo, claro, menos de homicidio. Y luego le vi responder con unas palabras bondadosas y palabras amorosas de gracia. El día domingo, el siguiente versículo, en el vestíbulo de la iglesia. Casi siempre su amor y su carácter le ganaba. Y esto es impresionante. Mire, hay pastores que cuando les dan palo y cuchillo entre semana, el día domingo, el sermón es una ametralladora disparándoles a inocentes, a culpables y a inocentes. Se desquitan desde el altar. Eso no modela. Y esto me impresionó de esta carta, por eso se las estoy leyendo, esta carta que escribe Maxwell de un pastor que se le envía a él, de un amigo pastor, que se la enviaron a él. Interesante, ¿no? La actitud de aquel hombre, que a pesar de recibir, siempre podía pararse al altar, ignorando aquellas situaciones de alguna manera o dejándolas a un lado, para poder poner un pan fresco sobre el altar y llevarle una palabra a la gente que pudiera restaurarle, formarle, animarle, decirle, y no traía sus problemas al altar. ¿Qué problema es esto? Ojo, y aquí nos queda una gran lección, entre comillas, no lleves tus problemas al altar, de 3, 4, 5 o 6, que quizás allí te hacen la vida imposible en tu liderazgo y lo sacas en público allí a través de un mensaje que se vuelve una cosa terrible. De ninguna manera. Así que este hombre era un hombre que modeló y por eso estamos tratando de hablar de aquella carta en esta mañana. Y el tercer punto que aborda aquel hombre, le dice, estoy maravillado de la rapidez con que usted se hace cargo de las situaciones y cómo desarrolla usted estrategias sobre la manera de cómo resolver algún problema dentro de la iglesia. Dice, en muy raras ocasiones yo le he visto desanimado por un problema. Ellos son un desafío para usted. Nunca lo pusieron nervioso y siempre hace lo correcto, aun cuando signifique hacer un duro llamado. Interesante esto. De hecho, actualmente cuando me meto en problemas, dice, le escribí a aquel joven pastor, a su amigo, dice, con frecuencia me pregunto, ¿qué haría el pastor en esta situación? Usted ha vivido de una manera que le permite decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Qué tremenda carta! Me impresiona, se vuelve un modelo. ¡Qué bueno llegar a los casos del ministerio y escuchar qué gente pueden decir lo mismo de ti! Pero también se convierte en un desafío ante la gente, en un desafío de hacer lo correcto, porque la gente te ve y la gente te está siguiendo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el sermón que yo modelo cada día delante de la gente cuando me ve entre semana? Esto queda para pensar. Por eso he leído esta carta. Esta carta tiene apuntes interesantes de lo que escribe, de lo que le escribe un líder de la iglesia a un pastor. Y qué bueno que cada pastor, qué bueno que cada líder, cada persona que está en el liderazgo, pudiera tomar algunos elementos de esta carta para vivenciarla porque son interesantes. Esto me hace recordar que todo lo que uno hace para la obra del Señor y para los demás, siempre pensando en servir a los demás, tiene una tremenda retribución. Recuerdo 2 incidentes en mi vida. Desde muy temprano comencé a trabajar con ministerios juveniles. Yo comencé mi vida ministerial trabajando como líder juvenil en mi iglesia local. Desde muy temprano, muy joven, comencé como líder juvenil. No sabía mucho qué hacer, pero allí comencé por la gracia, la misericordia de Dios, como muchos líderes que hemos comenzado en la vida. Y recuerdo que después de ser líder juvenil en la iglesia local y comenzar a ser líder a nivel de territorio, una vez terminando un congreso juvenil en un departamento de aquí de Colombia, se acercó un joven, después de haberme bajado de una administración, del cierre de la administración, se acerca un joven llorando y me abraza y me dice, pastor, yo quiero ser como usted.
Tú en el primer impacto recibes un halago, le das la gloria a Dios, pero terminas dándote cuenta que es un tremendo desafío, porque de aquí en adelante tú tendrás que modelar a este joven. Tus caídas afectarán la vida de este joven también, pero mantenerte fiel delante de Dios le mostrará a él que se puede servirle al Señor y mantenerse fiel a pesar de todas las cosas. Recuerdo que ese incidente o esa situación maravillosa, hermosa, con este joven, por un lado me decía, estás haciendo las cosas bien, pero por otro lado me decía, tienes que seguir siendo un ejemplo y un modelo de vida para los demás. Recuerdo en una ocasión, después de haber hecho varios campamentos a nivel territorial aquí en mi país, estábamos reunidos en una iglesia de una ciudad de aquí de nuestro país y ya estábamos esperando el autobús para irnos y esta situación. Entonces fui a la tienda a comprar algo antes de irnos para el campamento y allí me encontré un joven y ese joven me dijo, hola pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Yo quiero agradecerle a usted por lo que hizo por mí. Y yo le dije, pero recuérdame, yo no te recuerdo y perdóname que no te recuerde. Él estaba dándome muchos agradecimientos y me dice, pastor, yo estuve en un congreso que usted hizo en una ocasión, en un congreso territorial aquí en Colombia, en el territorio norte. Y en ese congreso yo pertenecía a otra religión, era de otra creencia religiosa. Y a través de ese congreso que usted hizo, en una de sus ministraciones, Dios me permitió llegar a los pies de Cristo. Y yo acepté a Jesús. Y de ahí en adelante comencé a caminar en el cristianismo. Pero recuerdo que al final de ese congreso usted dijo, aquí hay gente que ya está dispuesta a bautizarse. Y usted llevó a la gente al bautizo. Y yo fui uno de los que me bauticé en ese congreso. Y quiero decirle algo, pastor. Hasta el día de hoy persevero en el camino. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy sirviéndole al Señor y estoy incluido en el liderazgo. Y eso me causó una tremenda satisfacción en mi vida. ¿Sabes por qué? De saber que cuando tú trabajas y le sirves a la gente. ¿Por qué? Cuando hacemos nuestros congresos territoriales de juventud, como líder tú no tienes asignación económica, no lo haces por dinero, lo haces sencillamente por amor a la obra de Dios y por lo que Dios puede hacer en la vida de muchos jóvenes transformados y cambiados por el poder del Evangelio. Esa es la mayor paga que tú tienes, la gratificación que te queda, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, aquí en Colombia, donde nuestros líderes nacionales territoriales no tienen asignaciones económicas, pero la gente trabaja porque siente pasión por las almas. Yo creo que es lo más grande y eso es ganarse el respeto de una u otra manera. Así que miré al joven y le dije, hijo, gracias por seguir a Jesús. Espero que en el siguiente congreso en que tú y yo nos volvamos a encontrar, sea porque sea organizado por algo que yo esté desarrollando administrativamente o porque nos encontremos de alguna manera, yo puedo escucharte decir que estás sirviéndole al Señor y que estás en el ministerio pastoral. Y me dice, pastor, eso está en mi corazón. Así que qué bueno encontrarse. Hay muchas cosas que tú puedes sembrar en el corazón de la gente. Así que este hombre escribe esta tremenda carta y esta tremenda carta nos ilustra de cómo poder ganarse el respeto. Ahora, después de observar todo esto, uno puede ver cómo aumenta el respeto en la persona. Yo creo que es un llamamiento y el llamamiento más elevado está en poder servirle a la gente. Uno puede aprender la diferencia entre ser agradable como persona y ser seguido como líder. Y yo creo que esto es gracias por encarnar las cualidades que de pronto uno necesita y es encarnar la misión y el propósito de Dios. Si usted desea invertir su vida, estimado amigo que me escucha, líder que me está escuchando, invertir su vida en los demás y de ganar su respeto, como ocurrió con aquel joven pastor que escribe esta carta, John Maxwell, entonces creo que necesitamos modelar el sermón que predicamos, ser un sermón andante en todo momento. ¿Para quién? Para el pueblo que usted modela. Me gusta la vida de Samuel, al ocaso de su vida, se pone en pie y dice, si a alguno le he quitado, le he robado su asno, decídmelo ahora y yo se lo voy a devolver. No hubo nadie que levantara su mano contra Samuel. Era un hombre justo, recto, a nadie le quitó nada. Qué bueno que cada uno pueda encarnar y ser el propio sermón de su vida, hacer de su propia vida un sermón andante. Así que hay que vivir una vida de liderazgo, una vida llena de carácter. Yo creo que se hallará liderando no solamente a los seguidores, sino también a aquellos líderes. Pregunta para el día de hoy, la pregunta para reflexionar, y con esto hacemos nuestro cierre en esta mañana, la pregunta para reflexionar. ¿Hay algunos otros líderes que le sigan a usted?
Siente usted que hay líderes que le sigan, líderes que lo están viendo y que le sigan por su ejemplo, por su conducta, inspira a otros para que le sigan. Qué bueno. Voy a colocarla por aquí, por aquí.